Mudarme a una casa nueva siempre es una aventura, ¿verdad? Espacios nuevos, nuevas peculiaridades que descubrir, y para mí, vino con el espacio perfecto para mi trabajo. Soy diseñador gráfico, lo que significa que paso largas horas encorvado sobre un escritorio, mirando una pantalla y aislado del mundo. El sótano parecía el lugar ideal, un rincón tranquilo y acogedor donde podría concentrarme sin distracciones. Cuando me mudé, el sótano estaba a medio terminar. Algunos muebles viejos, cajas polvorientas y una mezcla extraña de cosas que el dueño anterior había dejado atrás. No me importó. Le daba carácter al lugar. Una de las primeras cosas que noté fue este espejo antiguo y alto apoyado contra la pared. Era uno de esos espejos pesados y anticuados con un marco ornamentado que parecía haber visto días mejores. El cristal estaba un poco deformado, dando a los reflejos un efecto extraño, casi de casa de espejos deformantes si lo mirabas desde ciertos ángulos. Pensé que eventualmente me desharía de él o lo movería a otro lugar, pero por ahora simplemente se quedó ahí en la esquina de mi espacio de trabajo, apoyado contra la pared como si fuera el dueño del lugar. Unas semanas después, ya me había acostumbrado a una rutina. Bajaba al sótano después de cenar y trabajaba hasta altas horas de la noche, avanzando poco a poco en mis proyectos mientras la casa estaba en silencio. Se convirtió en mi zona y me gustaba así. Sin embargo, una noche, las cosas se sintieron raras. Estaba trabajando en una fecha límite y el reloj había pasado bien la medianoche. Los únicos sonidos eran el zumbido de mi computadora y los leves crujidos de la casa asentándose. Ya me había insensibilizado bastante a esos sonidos para entonces. Las casas viejas tienen un lenguaje propio, y uno se acostumbra a los crujidos y quejidos aleatorios. Pero esa noche, comencé a escuchar algo más. Al principio, fue solo un ruido de arrastre suave, como si alguien se moviera al otro lado del sótano. Levanté la vista de mi pantalla, escuchando atentamente, pero el sonido se desvaneció tan rápido como había llegado. Le resté importancia, pensando que eran solo las tuberías o tal vez una corriente de aire que se colaba por alguna grieta, pero unos minutos después, volvió, esta vez más claro. Miré a mi alrededor, escudriñando los rincones oscuros del sótano. Todo estaba quieto, pero entonces vi algo en el espejo. Solo un parpadeo, un movimiento breve detrás de mí. Me giré, esperando ver, no sé, tal vez un ratón o una sombra que se había movido, pero no había nada. Solo el sótano vacío. Volví a mirar el espejo y ahí estaba de nuevo, algo detrás de mí, justo fuera de foco. Era sutil, una forma oscura que parecía cernirse cerca del umbral, apenas distinguible. Está bien, murmuré para mí mismo, tratando de quitarme esa sensación que me recorría la columna vertebral. Estaba cansado, probablemente viendo cosas. Me froté los ojos, respiré hondo e intenté concentrarme en mi trabajo. Pero la sensación no desaparecía. No podía evitar mirar al espejo cada pocos minutos. Cada vez, me preparaba para ver esa forma oscura de nuevo. Y cada vez, parecía quedarse un poco más, acercándose un poco más. Un par de noches después, sucedió de nuevo. Esta vez, estaba tan absorto en mi trabajo que ni siquiera lo noté al principio. Pero entonces levanté la vista, y ahí estaba, una figura de pie justo detrás de mí, lo suficientemente cerca como para que casi pudiera sentir su presencia. Me giré bruscamente, con el corazón latiendo rápidamente, pero el sótano estaba vacío, solo la misma luz tenue y el leve zumbido de mi computadora. Me dije a mí mismo que era solo un truco de la luz, tal vez un reflejo rebotando en algo. Pero mientras volvía a mirar el espejo, no podía quitarme la sensación de que algo estaba allí, acechando justo fuera de la vista. La noche siguiente, volví a la carga, decidido a no dejar que mi imaginación me jugara una mala pasada. Preparé mi espacio de trabajo, puse algo de música y me concentré en mi proyecto. Pero una hora más o menos después, esa sensación de inquietud regresó. Me encontré mirando por encima del hombro cada pocos minutos, esperando ver algo. Y entonces, al mirar al espejo, lo vi de nuevo, una figura de pie directamente detrás de mí. Esta vez era más claro, más definido. Era alto, sombrío,
sin rasgos distintos, solo un contorno oscuro que parecía palpitar con una energía extraña. No me moví, ni siquiera respiré. Simplemente me senté allí, mirándolo en el espejo, tratando de entender lo que estaba viendo. Se sintió como una eternidad, pero en realidad, probablemente fueron solo unos segundos. Y entonces, así como así, desapareció. Me levanté de un salto, retrocedí, alejándome del espejo. Lo había visto. Sabía que lo había visto, pero no había nada allí, ninguna señal de nadie ni de nada. El sótano estaba tan tranquilo y vacío como siempre. Al día siguiente, decidí mover el espejo. Ya había tenido suficiente de sus extraños reflejos y las sensaciones inquietantes que parecía despertar. Lo levanté, planeando subirlo, tal vez incluso desecharlo por completo. Pero mientras lo movía, algo llamó mi atención. Una tenue huella de mano borrosa en el cristal, como si alguien hubiera presionado su palma contra él desde el otro lado. Dejé caer el espejo, casi tropezando mientras retrocedía. La huella de mano era clara, y parecía estar presionada en el cristal como si estuviera atrapada dentro. Después de esa noche, no pude obligarme a poner un pie en el sótano, y mucho menos a trabajar allí abajo. Solo la idea de sentarme en esa habitación tranquila y sombría con ese espejo acechando en la esquina hacía que la piel se me erizara. En cambio, trasladé mi espacio de trabajo a la sala, subiendo mi computadora portátil, papeles y materiales. Traté de concentrarme en mi trabajo, de simplemente ignorar lo que hubiera pasado en el sótano como producto de una imaginación hiperactiva. Pero en el fondo de mi mente, seguía preguntándome qué había visto realmente, qué había dejado esa huella de mano. Cada noche, después de que la casa se sumía en su silencio habitual, me encontraba mirando fijamente la puerta del sótano. Trataba de convencerme de que era ridículo, que estaba exagerando las cosas, pero no importaba. Algo en ese espacio se sentía mal, como si fuera mejor dejarlo en paz. Y cada vez que miraba esa puerta cerrada, una sensación de inquietud se apoderaba de mí, como si algo estuviera allí abajo, esperando. Los días pasaron así, cada uno con una sensación extraña de anticipación. Finalmente, me di cuenta de que no podía simplemente dejar el espejo allí abajo. Tenía que deshacerme de él, incluso si significaba enfrentar cualquier sensación que me había hecho huir del sótano en primer lugar. Sabía que necesitaría ayuda, así que llamé a mi amigo Daniel y le pregunté si podía venir. No entré en demasiados detalles, solo dije que había un espejo pesado del que quería deshacerme. Cuando llegó esa noche, lo llevé al sótano, haciendo lo posible por mostrarme casual, aunque las manos me temblaban mientras abría la puerta. Al entrar, la habitación se sentía más oscura, más fría de lo habitual. El espejo seguía apoyado contra la pared, exactamente donde lo había dejado. Pero ahora, en la luz tenue que se filtraba desde la escalera, podía ver la tenue huella de mano presionada contra el cristal, aún visible. Daniel se acercó y entrecerró los ojos para verlo mejor. ¡Qué raro! ¿Estás seguro de que no fuiste tú? Yo solo negué con la cabeza. No podía obligarme a explicar todo. Solo saquémoslo de aquí. Él se encogió de hombros, agarrando un lado mientras yo tomé el otro con vacilación, evitando mirar el cristal lo más posible. No quería arriesgarme a ver esa figura oscura de nuevo, ni siquiera como un reflejo. Arrastramos el espejo escaleras arriba, su peso parecía aumentar con cada paso. Una vez que llegamos afuera, lo llevamos a la acera y lo dejamos allí bajo la luz del porche, su marco ornamentado luciendo extrañamente fuera de lugar a la intemperie. Vi cómo el camión de la basura llegó a la mañana siguiente y se llevó el espejo. Sentí una sensación extraña de alivio, como si un peso se hubiera levantado, pero ese alivio no duró. Incluso ahora, sentado en la sala, trabajando en lo que debería sentirse como un espacio seguro, todavía estoy tenso. Sigo mirando mi reflejo en las ventanas, casi esperando ver esa figura sombría de pie justo detrás de mí. Y algunas noches, después de que apago las luces y la casa se sume en el silencio, juro que puedo escuchar un susurro débil desde el sótano. Es silencioso, apenas más que un murmullo, pero está ahí, resonando desde abajo, como si el espejo dejó algo atrás. Algo que no quiere irse.
Recién salido de la escuela de bienes raíces, apenas comenzando en la agencia, así que, naturalmente, me enviaron a hacer una inspección completa de este lugar. Ya saben, una de esas experiencias de aprendizaje. La propiedad era una casona antigua enorme, escondida en un barrio de clase alta. No precisamente el tipo de lugar que esperarías que estuviera abandonado, pero había estado en el mercado por años, acumulando polvo y rumores. Había historias de antiguos inquilinos, ruidos extraños, objetos que desaparecían. Ya saben cómo va la cosa. Yo no creía nada de eso, por supuesto. Para mí, era solo una casa vieja y polvorienta. Era una de esas casas que solo le mostrabas a los clientes más curiosos porque cualquiera genuinamente interesado en mudarse se echaría para atrás al ver la magnitud de las reparaciones que necesitaba. Estaba deteriorada pero era fascinante, y a menudo me preguntaba por qué nadie se había hecho cargo todavía. La había visitado un par de veces antes con clientes, pero esta vez estaba solo, con la tarea de hacer una inspección completa para reportar a la agencia. Decidimos darle un último empujón a la propiedad antes de considerar otras opciones, y pensé en dedicarle el día entero. Llegué justo antes del mediodía, planeando revisar el lugar de arriba abajo. La mayor parte de la casa era lo que esperaba. Papel tapiz descolorido en el gran recibidor, telarañas en las esquinas, habitaciones que se sentían frías sin importar cuántas ventanas cerraras. El recorrido por la casa iba bien, al menos al principio. Los salones principales estaban llenos de ese olor a casa vieja y humedad. Tomé notas, saqué algunas fotos y me maravilló un poco el papel tapiz antiguo, desvanecido pero aún mostrando restos de lo que debió ser una casa elegante. Dejé el sótano para el final, pensando que terminaría ahí abajo y volvería a la oficina para preparar mi informe. La puerta del sótano se abrió con un crujido, y encendí mi linterna, apuntando hacia los escalones de piedra. Parecían sorprendentemente sólidos, dada la antigüedad del lugar. El área principal del sótano era tal como la esperaba. Pisos de cemento desnudos, tuberías expuestas, algunos estantes oxidados cubiertos de polvo. Pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, algo me llamó la atención. En la esquina más alejada, escondida tras unas cajas viejas, había otra puerta, parcialmente entreabierta. Eso era raro. Ninguno de los registros de la casa había mencionado un nivel inferior, y no había visto nada sobre una escalera adicional. Me quedé allí un momento, sopesando mis opciones. Parte de mí quería simplemente darme la vuelta, considerarlo una rareza y terminar el día. Pero la otra parte, la que me metió en el negocio de bienes raíces en primer lugar, estaba demasiado intrigada para irse. Está bien, murmuré para mí mismo, supongo que veré qué hay ahí abajo. Así que saqué mi linterna y comencé a bajar las escaleras. El aire cambió en el momento en que comencé a bajar el segundo tramo de escaleras. Se volvió más frío y las paredes se sintieron más cerca, como si el sótano se hubiera encogido gradualmente a mi alrededor. La única luz provenía de mi linterna iluminando solo unos pocos escalones adelante. El descenso pareció llevar más tiempo del que debería. Finalmente, llegué al fondo y allí, en el centro de una habitación por lo demás vacía, había una cama. Solo una cama desnuda, con estructura de metal, justo en medio del piso. Por un momento, me quedé ahí parado, mirándola fijamente. No había ventanas, ni muebles, nada excepto esa cama. Se veía extraña, completamente fuera de lugar. Sacudí la sensación rara que comenzaba a invadirme. Había visto propiedades abandonadas con cosas más extrañas dejadas atrás, así que traté de no darle demasiadas vueltas. Me giré para volver a subir las escaleras, listo para tachar esta parte de mi lista y seguir adelante. Pero cuando llegué al primer escalón, escuché algo. El sonido inconfundible de pasos arriba de mí. Lentos, moviéndose por el piso del sótano principal, escuché algo. El sonido inconfundible de pasos arriba de mí. Lentos, moviéndose por el piso del sótano principal. Me quedé paralizado, mirando hacia arriba al hueco de la escalera, escuchando. «Hola», pregunté, esperando que alguno de los otros agentes respondiera. Tal vez alguien había decidido pasar y ayudarme, pero no hubo respuesta.
Solo el sonido de esos pasos caminando de un lado a otro hasta que se detuvieron directamente encima de mí. Fue entonces cuando la puerta en la parte superior de las escaleras se cerró de golpe, resonando en el pequeño espacio. Mi linterna parpadeó y casi la dejó caer. La oscuridad se cernía sobre mí, y por primera vez sentí una sensación de miedo genuino comenzaba a invadirme. Me dije a mí mismo que no entrara en pánico. Tal vez la puerta se había cerrado sola, una corriente de aire o algo simple. Pero cuando llegué a la parte superior de las escaleras y probé la manija, no se movió. La puerta estaba cerrada con llave. «¡Hola!», grité, golpeando la puerta. Mi voz sonaba pequeña. Respiré hondo y volví a probar la manija, pero era como si alguien la hubiera cerrado desde afuera. La frustración y una creciente sensación de pavor me carcomían. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué a la agencia. Mi jefe contestó y traté de mantener la voz firme mientras le explicaba la situación. ¿Alguien más vino a la propiedad?, pregunté, tratando de ocultar la desesperación en mi voz. No, respondió mi jefe. ¿Estás solo ahí hoy? ¿Pasa algo? Dudé, sin querer sonar paranoico. Escuché pasos, dije finalmente, mirando hacia el oscuro hueco de la escalera debajo de mí, y la puerta se cerró detrás de mí. Mi jefe hizo una pausa. Aguanta ahí. Llamaré a alguien para que vaya a revisar. Le di las gracias y colgué, pero la sensación de aislamiento se instaló. Estaba solo, encerrado en un sótano oscuro sin explicación para los pasos que había escuchado. Y entonces, como si las cosas no pudieran empeorar, volví a escuchar los pasos, esta vez alejándose de la puerta, de vuelta hacia el piso principal de la casa. Me alejé de la puerta, presionando mi oído contra la pared fría, esforzándome por escuchar. Los pasos se hicieron más débiles, finalmente desapareciendo por completo. Mi mente repasó una docena de posibilidades. Tal vez era una broma, o tal vez un ocupa había estado viviendo de alguna manera en el sótano. Sacudí la cabeza, tratando de despejar los pensamientos inquietantes. Esto era solo una casa vieja, nada más. Justo entonces, mi teléfono vibró, rompiendo el silencio. Respondí de inmediato, casi suspirando de alivio cuando mi jefe dijo que la policía estaba en camino. Colgué y traté de calmar mi respiración, contando los segundos hasta que estuviera libre de este lugar. Unos minutos más tarde, escuché las voces apagadas de los oficiales arriba. Gritaron y les respondí, mi voz resonando por las escaleras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió, inundando el hueco de la escalera con luz. Uno de los oficiales extendió una mano, ayudándome a subir las escaleras. Salí tambaleándome, parpadeando ante la luminosidad. Revisaron el sótano, pero por supuesto que no encontraron a nadie. Ninguna señal de que alguien más hubiera estado allí. Ninguna explicación para los pasos. Nada. Uno de los oficiales se giró hacia mí. ¿Estás seguro de que escuchó a alguien? Absolutamente. Hubo pasos y la puerta se cerró detrás de mí. El oficial intercambió una mirada con su compañero. Esta casa ha estado en el mercado por años, dijo lentamente. Hemos recibido reportes antes, ruidos, cosas extrañas. A veces estas casas viejas atraen visitantes inesperados. ¿Cómo ocupas?, pregunté, esperando alguna explicación lógica. Tal vez, respondió, lo investigaremos, pero si fuera usted, tendría cuidado ahí abajo. Me acompañaron hasta mi coche, y mientras me alejaba, no podía sacudirme el recuerdo de esos pasos o la sensación de que alguien había estado allí conmigo. Una semana después, recibí una llamada de mi jefe. Habían averiguado un poco más sobre la propiedad. Aparentemente, un indigente había estado quedándose en la casa periódicamente durante el último año. Parecía que tenía la costumbre de colarse en el sótano, usando los niveles inferiores como refugio. Debe haber sido él, dijo mi jefe, como si eso lo explicara todo. Pero por mucho que quisiera creerlo, algo de la experiencia no me cuadraba. El hombre que describieron era viejo, frágil. ¿Cómo podría haber cerrado esa puerta con llave o moverse tan silenciosamente?
Hasta el día de hoy, no me acerco a esa casa solo. Siempre he tenido una sensación extraña con esa ventanita pequeña y baja del sótano. Está casi a nivel del suelo, dando hacia el patio trasero, y cada vez que lavo la ropa, no puedo evitar mirar, esperando ver a alguien observando. La mayoría de los días, no es más que una mirada rápida. Me digo a mí misma que son solo nervios, mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero esa ventana, es inquietante. Casi como si estuviera esperando algo. Una noche, después de un largo día en la escuela con un montón de trabajos que corregir, bajé al sótano para ponerme al día con la lavandería. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido de la secadora en la esquina. Estaba sola. El lugar tenía una quietud inusual. Supuse que todos en el vecindario ya se habían ido a dormir. Estaba nevando ligeramente afuera, proyectando un brillo pálido a través de la ventana, y la luz se reflejaba en la capa fresca de nieve que cubría el patio trasero. Estaba clasificando la ropa cuando tuve esa familiar sensación de hormigueo. Ya saben a cuál me refiero, esa que hace que se te ericen los pelos de la nuca como si no estuvieras sola. Estaba de espaldas a la ventana, y no quería darme la vuelta, no quería confirmar esa persistente sensación. Pero, por supuesto, la curiosidad pudo más. Me dije a mí misma que era solo paranoia. Así que me giré, y ahí estaba, una cara presionada justo contra el cristal. Pálida, demacrada, casi fantasmal, con los ojos muy abiertos y fijos. Quienquiera que fuera, estaba perfectamente inmóvil, con la cara aplastada contra el cristal, tan cerca que podía ver el vaho de su aliento empañando el vidrio. Me congelé, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo, 1.000.000 de pensamientos cruzaron mi cabeza. ¿Era algún tipo de broma? ¿Se había metido alguien? Pero esos ojos, estaban fijos en mí, sin parpadear, y había algo inquietante en ellos, algo demasiado intenso para ser una broma. No grité. En cambio, di un lento paso hacia atrás, esperando que tal vez si rompía el contacto visual, desaparecerían. Pero cuando volví a mirar, no se habían movido. Ni siquiera habían parpadeado. Solo miraban fijamente. Cogí mi teléfono y llamé a la policía, manteniendo un ojo en esa figura en la ventana. La operadora me dijo que mantuviera la calma y que enviarían a alguien. Mantener la calma no era precisamente fácil, pero logré mantener la voz firme mientras describía lo que estaba viendo. Me aseguraron que la ayuda estaba en camino, pero los minutos pasaban dolorosamente lentos. Cuando finalmente escuché el sonido de un coche deteniéndose afuera, corrí escaleras arriba, abrí la puerta de golpe y llamé a los oficiales. Les expliqué lo que había visto, señalando la ventana del sótano. No parecieron sorprendidos, solo asintieron y me pidieron que me quedara dentro mientras revisaban la casa. Unos minutos después, uno de ellos llamó a la puerta para decirme que habían encontrado nada. Ni huellas en la nieve, ni señales de que alguien hubiera estado en el patio. La nieve estaba completamente intacta, perfecta y lisa, como si nadie hubiera estado allí. Sentí una extraña mezcla de alivio y frustración. Parte de mí quería que encontraran algo, alguna señal de que lo que había visto era real. El oficial me dijo que probablemente era solo un juego de luces o tal vez el reflejo de algo dentro del sótano. Trató de tranquilizarme, pero pude notar que pensaba que me lo había imaginado. Se fueron poco después y me quedé sola en la casa, sintiéndome más inquieta que nunca. Esa noche, apenas dormí. Cada pequeño crujido de la casa, cada ráfaga de viento afuera, ponía mis nervios de punta. Seguía imaginando esa cara en la ventana, esos ojos grandes y fijos. A la mañana siguiente, me convencí a mí misma de que era solo agotamiento, tal vez incluso el estrés del trabajo. Pero unas noches después, volví a bajar al sótano para doblar la ropa cuando esa sensación regresó, la punzante sensación de que no estaba sola. Intenté ignorarla, concentrarme en la ropa frente a mí, pero entonces lo capté. Movimiento, justo por el rabillo del ojo. Lentamente, levanté la vista hacia la ventana. Nada, solo oscuridad,
el tenue resplandor de las luces del patio pintaba sombras sobre la nieve. Suspiré, aliviada, pero un poco avergonzada. Tal vez solo me estaba volviendo paranoica. Pero cuando volví a mi ropa, algo me hizo mirar por encima del hombro una vez más. Y fue entonces cuando lo vi. La cara, de vuelta otra vez, presionada justo contra el cristal, tan cerca que parecía como si se estuviera derritiendo en él. Esta vez, había algo diferente en ella, como una leve sonrisa socarrona tirando de las comisuras de su boca. Retrocedí tropezando, casi cayéndome sobre el cesto de la ropa sucia y salí corriendo escaleras arriba sin mirar atrás. No pude obligarme a bajar allí durante días después de eso. Se lo conté a un par de amigas, pero se rieron, diciendo que probablemente era solo un reflejo, tal vez incluso mi imaginación. Pero yo sabía lo que había visto, y el recuerdo de esa cara tan cerca del cristal no me abandonaba. Una semana después, finalmente tuve que volver a bajar al sótano, y cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia algún tipo de trampa. Me obligué a mantener la cabeza baja, concentrándome en la ropa, negándome a mirar la ventana. Pero no importaba cuánto lo intentara, podía sentirlo. Una presencia observándome. Finalmente, no pude soportarlo más. Levanté la vista, y ahí estaba, de vuelta otra vez. Pero esta vez, la cara parecía más cerca, como si se hubiera presionado aún más fuerte contra el cristal, casi fusionándose con él. Y esta vez, sus ojos no solo miraban fijamente. Se movían, siguiéndome mientras daba un paso atrás. Me giré y corrí escaleras arriba, cerrando de golpe la puerta del sótano tras de mí. Esa noche, moví un sillón pesado frente a la puerta, esperando que impidiera que lo que fuera que estuviera allí abajo se acercara más. Decidí instalar una cámara apuntando a la ventana, solo para demostrarme a mí misma que no estaba perdiendo la cabeza. Al día siguiente, vi la grabación, esperando que no mostrara nada. Pero en cambio, alrededor de la medianoche, la cámara captó algo. Una forma tenue moviéndose fuera de la ventana. Era difícil de ver, solo una mancha oscura pasando. Pero entonces, por un breve momento, la cámara captó una cara, presionada contra el cristal, mirando directamente a la cámara. No he vuelto a ese sótano desde entonces. No sé qué es ni qué quiere, pero de vez en cuando estoy acostada en la cama, casi puedo sentir esos ojos observando, esperando a que vuelva a bajar. Dado que la policía no pudo ayudar con lo que sea que esté pasando en mi casa, estoy planeando llamar a un sacerdote, solo para que bendiga el lugar o me dé algo de paz mental. Puede sonar exagerado o incluso tonto, pero después de lo que vi, estoy dispuesta a intentar cualquier cosa para volver a sentirme normal aquí. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.